El día de hoy vamos a vencer Yokai Watch 2 Carnánimas solo con los Frutanianes, que técnicamente son estas versiones NFT frutales de Hibanyan. Acá les mostraré todo el modo historia, así que gente, antes de comenzar con el reto recuerda dar like y suscripción, no te cuesta nada y encima me apoyas un montón. Empezamos la aventura eligiendo a Neitan de personaje y nos ponemos de nombre Jesus. Después sale la cinemática donde nos quitan el reloj Yokai y nuestros padres discuten por los bollos para después ir con nuestros amigos a cazar unos bichos. Después nos encontramos con esta tienda y Don Ramón nos regala el Yokai Watch y girando esta máquina expendedora nos encontramos con Whisper y nos dan la misión de buscar a Hibanyan y nos da su medalla. Después combatimos contra Milimpiano y lo derrotamos con las patitas furiosas de Hibanyan. Luego nos encontramos a Bloqueo y lo derrotamos para después hacer una misión donde tenemos que dar una cigarra marrón, y aquí ya tenemos a los 6 Frutanianes en el equipo y hacemos la misión de Kike y nos enfrentamos a los no señores y a sus compañeros arenitos. Este combate lo ganamos con el Animaximum de Sandinjan, el Pepiniao ataque. Después nos encontramos con Abu Zampa en la caza de Neitan, a quien le damos arroz y se nos une y lo dejamos afuera de esta tienda, haciendo que aumenten los clientes, y Felizontes ayuda a nuestros padres a reconciliarse. Después hablamos con Dudu y un cuervo le cayó encima de Capandante, pero el Yokai Pestragon nos lo quita y después de perseguirlo nos topamos con un combate con unos al caldero, quien uno se nos quiso unir pero lo rechace, pero en fin acorralamos a Pestragon y combatimos contra él y con el Animaximum de Melón Yan Machaca Melones lo derrotamos. Se cae el reloj de Dudu a las alcantarillas y para recuperarlo hay que derrotar al Yokai Zudado, quien lo vencemos con el rugido fresil de Juancho nuestro Fresamyan y se nos une Zudado. Después vamos al colegio de Neitan y nos dan las llaves del colegio para recoger la lista de deberes y se nos aparece Baku, quien nos reta a un combate y con el Pepimiao ataque de Sandinjan lo vencemos y se nos une Baku. Al salir del colegio vemos una sombra de un esqueleto y nos vamos corriendo. Después intentamos mejorar el rango del reloj Yokai, pero no está el viejo sabroso, así que lo buscamos en un museo, pero primero hay que hacer unas cuantas misiones. La primera es ir con el señor Rigoberto a hacer un combate de prueba para el online. Acá les dejo el combate en cámara rápida. Después vamos con el señor Zen para fusionar a Algio con las pesas pesadas y sale Agujeto. Después hacemos la misión de esta científica, entramos a un portal místico y tenemos que hacer 2 combates, así que se los dejo en cámara rápida y obtenemos la esfera del portal y se la damos a la científica, así que supongo que volveremos acá después. Y de la nada, gente, salió este Sakoko nivel 50 y me partió el culo, amigo, me pegó tremenda paliza haciéndonos perder el bloque y vencerlo. Mentira, gente, este combate no cuenta, así que bueno, vamos con el señor Buenavista, quien necesita unas piezas para mejorar el reloj y algunas se consiguen de noche y de repente sale la pesadilla súbita de la cual logramos huir y el señor Buenavista nos mejora el rango del reloj y después toca el puzzle de las bolas de juguete en el colegio para combatir contra Tripasqueleto, quien Pepi le hace mucha cantidad de vida con el Pepiniao ataque y lo remata el Melones con su ataque Machaca Melones. Después nos encontramos con Meganyan, quien nos pide ayuda. Para ello hay que ir a Bellón con la abuela de Neitan. Una vez allí vemos el altar de Nathaniel, el abuelo de Neitan, quien ya había fallecido. Después nos dan la misión del gran monje y convertimos a Mochimacho en una almagia. Después Capandante nos pone la misión de vencer a 3 Inquielefantes, así que aquí se los dejo en cámara rápida. Después nos da la caña de pescar y nos pide unas carpas y se las entregamos. Después nos ponen la misión de atrapar a 6 niños, que la completamos. Después nos encontramos con un telespejo arriba, Hibanyan lo bajamos y se nos une y después tenemos interacción con Sombrillo, pero se marchó misteriosamente. Después durante la noche los yokais Mochimacho y Frivolía molestaban a Niskala, así que desafiamos a un combate a estos yokais que Sandinjan vence sin problemas y como agradecimiento se nos une Niskala. Al día siguiente las cosas misteriosamente aumentan de tamaño para después entrarnos con Meganyan y combatir contra él. Le tiramos el rugido fresil y el Machaca Melones y Meganyan fuera de combate. Después liberaría toda su energía yokai para convertirse en Overnyan y nos lleva al pasado, y una vez allí un yokai maléfico se metió en Whisper, pero Nathaniel lo golpea para sacárselo y en su guardia secreta encontramos los planos del reloj yokai modelo 0. Después Overnyan nos presenta a Tri el espejo para poder volver al presente, además que también se nos une y nos encontramos
encontramos con Don Ramón nuevamente y nos da una canica para poder ver a los maléficos. Después de buscar en repetidas ocasiones a Apéstula, nos toca combatir contra ella. Le tiramos el Animaximum de Sandinjan y al vencerla sale un yokai maléfico que vencemos con el Animaximum de Melonjan y el Eganfibio se lleva segundos relojes para que nos dé el reloj base para el modelo 0 de Nathaniel Yokai y para ello tenemos que conseguir un pimiento picante en un restaurante de curry y después se lo damos al señor Buenavista y nos mejora el reloj. Después nos encontramos con Komahiro, quien nos da la misión de encontrar la carta de Komasan y una vez conseguida nos da el cascabel vueltas. Una vez yendo con Nathaniel creo el reloj Yokai modelo 0 y nos encontramos con esta estatua de capa falso y nos dan la misión de rescatar a los yokais clásicos. El primero es Sombrillo y se nos une sin más. El segundo es Nomi que también se nos une después de darle una tarjeta y para rescatar a Turbinador hay que vencer a Basilagón y lo vencemos con el Machacamelones de Melonjan y rescatamos a Turbinador. Después de este puzzle del yokai Lena nos dicen la ubicación de Nereida pero primero hay que volver a mejorar el rango del reloj yokai y para ello hay que vencer a ciertos yokais. El primero es Algazara y lo vencemos con el Machacamelones. El siguiente es Cortarroz que lo vencemos con Sandinjanes y el mandante que también lo derrotamos con el rugido Fresil de Fresamjan y nos mejoran el rango del reloj yokai. Después de un puzzle encontramos a Nereida pero sale el siguiente jefe que es el Capitán Penas y con los Animaximum de Melonjan y Sandinjan le quitamos más de la mitad de la vida. Nos pega su Animaximum y después de unos ataques vencemos al Capitán Penas y rescatamos a Nereida y ahora vamos con Capa Falso para rescatarlo pero primero hay que pelear contra él y Sandinjan lo vence con su Pepiñao ataque y tras vencerlo se nos une. Al volver a la guarida de Nathaniel nos desafían Aurea y Argenta a un combate. Este es uno de los jefes más difíciles del juego que si no las vences juntas la otra puede revivir haciendo más largo el combate, pero este combate lo ganamos utilizando todos los Animaximum de los Frutanjan, pero el que dio el golpe final fue Sandinjan con su Pepiñao ataque, venciendo a las dos y los yokais de Nathaniel lo ayudan a cagar a piñas a estas viejitas. Después pasa el evento donde envían a Jibanjan al pasado. No voy a profundizar mucho en esto, ya a nuestro padre con los papeles de su trabajo y nos regalan la bici para ir con el señor Buenavista para volver a mejorar el rango del reloj yokai y para ello hay que vencer a ciertos yokais. El primero es Pelluron que lo vence Fresanjan con su rugido Fresil. Este combate fue algo difícil, derrotó a dos Frutanjan. El siguiente es Ludora y que lo vencemos con el Machacamelones, el Pepiñao ataque y el rugido Fresil y el último es Estaqueo que también lo vencemos sin mucho esfuerzo y nos mejoran el rango del reloj. Después Pellizca y Rayito son atacados por el siguiente jefe y Fracaguas nos pide ayuda para vencerle y nos enfrentamos a Ciclo Huracán, le tiramos todos los Animaximum y nos toca aguantar un par de ataques de este jefe como su Animaximum Ojo del Huracán, pero a la larga lo derrotamos también. Regresa Auvergne a pedirnos ayuda porque comenzó la guerra yokai. Una de las misiones acá es vencer al yokai Ojezno que el güey no aguantó nada. Melonjan lo derrotó fácilmente y el Eganfibio nos ordena vencer a algunos yokais en las rocas. Les dejo los combates en cámara rápida de toca enfrentar a Aragnio y viene acompañado de dos Bronquereta con los Animaximum de Melonjan y Sandinjan. Tanto el Pepiñao ataque como el Machamelones fueron suficientes para vencer a Aragnio y a un Bronquereta y el otro con unos cuantos golpes también caí. Después nos toca buscar al Gran Mangu y se lo preguntamos a Rayito, pero lo interrumpimos mientras estaba con su novia Pellizca, así que nos toca combatir contra él, quien logró vencer a Sandinjan, pero le tiramos el rugido Fresil haciéndole algo de daño y después de algunos golpes lo derrotamos
volvemos al encontrar al Gran Mangu, nos pone unas cuantas pruebas que la única importante es la de vencer a Devoramonios, pero primero hay que volver a mejorar el puto reloj yokai y de nuevo hay que vencer a algunos yokais. El primero fue Tenterila, a quien le tiramos algunos Animaximum y algunos ataques para vencerle. El segundo es Trilepata, a quien le derrotamos con el rugido Fresil y algunos golpes, y el último es Tengullón, quien cae fácilmente con el Pepimiau ataque y el rugido Fresil y nos mejoran el combate. Contra Devoramonios le tiramos el Animaximum de Ubanyan amigos para espiritarle y que se pueda hacer daño a sí mismo. Después le pegamos el rugido Fresil, pero el cabrón aguanta mucho, pero Melonyan lo remata con el machaca melones y el Gran Mangu nos da a la manguera que solo sirvió para pegarle a Injustio para después pelear contra él, pero lo volvemos a espiritar con el amigos de Ubanyan para después pegarle Pepimiau ataque y machamelones y en general varios Animaximum y golpes para vencerle, y Araunio y el Anfibio hacen las paces y se unen para enfrentar a los maléficos, y Lady Desdicha nos envía al presente para ver el caos que provocó, y al regresar al pasado con Tri el espejo hay que derrotar a los yokais maléficos de élite de Lady Demona. El primer combate es contra Malicia. Acá utilice el Animaximum de Naranjandian porque si pega mucho, aparte de que cura el Vitamiau C para después pegar con el rugido Fresil y pegar con ataques normales para vencerla, aunque sí fue un poco complicado de vencer este yokai. Y ahora es el turno de Impacablio, que realmente no fue muy complicado de derrotarlo, vencimos simplemente tirando machaca. Inaguantabio, quien sí fue muy complicado de vencer, hasta nos pegó con su Animaximum maldición mala quitándonos mucha vida, pero lo derrotamos con el rugido Fresil de Fresambian. Y el último maléfico a vencer es Destructo, quien aguanta muy bien los ataques, pero este combate no fue muy difícil. Melonyan y Sandinyan con sus respectivos Animaximum lo derrotan, y ahora vamos a la fábrica Ocaso y Cia para que Nathaniel se enfrente a Aurea y Argenta y nosotros contra Lady Desdicha, pero este primer combate no cuenta porque está programado para perderlo siempre, porque quitándole la mitad de vida la hija de puta se cura volviendo al pasado, pero para poderla vencer Nathaniel junto a sus amigos yokais tienen que vencer a Aurea y Argenta. Este combate técnicamente no vale en el reto porque el juego elige mi equipo, pero de igual forma se los dejo en cámara rápida. Y ahora sí toca el combate final contra Lady. Después le tiramos todos los Animaximum de los Frutanyanes, pero la maldita en medio del combate nos invoca yokais maléficos dificultando el combate. Incluso tuve que curar varias veces acá, así que si vas a replicar mi reto lleva curaciones, que su Animaximum tiempo detenido pega demasiado, pero la derrotamos con el machaca melones de Melonyan. Después de pensar que todo ya había terminado, Lady Desdicha se niega a perder y absorbe la energía de los humanos para convertirse en el boss final Lady Demona. Este combate me dio la sensación de ser más fácil que contra Lady Desdicha, ya que acá no te invoca yokais maléficos y la clave de este jefe final es pegarle a estos tentáculos de acá, y les dejo el combate en cámara rápida porque este jefe sí aguanta mucho, pero no sin antes decir que su Animaximum gran final sí pega demasiado, y Melonyan con sus ataques normales vence a Lady Demona y terminamos la aventura despidiéndonos de Nathaniel y volviendo al presente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos.